En el suroeste de Irán, sobre la costa oriental del Golfo Pérsico, hay una instalación que en este momento mantiene en vilo a 4 agencias de inteligencia internacionales de manera simultánea. No es un cuartel, no es una base de misiles convencionales. Es la planta nuclear de Bushehr, que hoy opera con el uranio enriquecido suficiente para fabricar, según el último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, al menos 4 dispositivos de destrucción masiva. Esta instalación está siendo monitoreada por satélites israelíes. Está en la mira de operaciones militares que podrían activarse en cuestión de horas. Y está construida exactamente encima de una región que la Biblia llama con un nombre muy específico, Elam. Pero lo que convierte esta crisis en algo que ningún canal de noticias puede explicar no es la tecnología nuclear, ni la geopolítica, ni la posibilidad real de un conflicto armado que cambiaría el orden mundial. Lo que hace de esta historia algo absolutamente único es que 600 años antes de Cristo, un profeta solitario escribió con una precisión clínica exactamente lo que le iba a ocurrir a este lugar. Y el símbolo que eligió para describir el poder militar de Elam es tan específico, tan moderno en retrospectiva, que no vas a poder llamarlo coincidencia. Jeremías 49, versículo 35. Escúchalo con atención. He aquí que yo quiebro el arco de Elam, la parte principal de su fortaleza. El arco de Elam. Necesitas entender exactamente lo que significa eso para que esta declaración te cambie la perspectiva por completo. Elam no era un reino ordinario. Era el primer pueblo en la historia de la humanidad que desarrolló y perfeccionó el arco compuesto, esa arma de alcance largo que transformó para siempre la guerra en el mundo antiguo. Los arqueros elamitas no tenían rival en ningún ejército. Eran el equivalente de la capacidad nuclear de hoy. Una fuerza de destrucción a distancia que mantenía a sus adversarios en disuasión calculada. No era solo un arma. Era la parte principal de su fortaleza. Era el símbolo absoluto y total de su superioridad militar. Cuando Dios le dijo a Jeremías que quebraría el arco de Elam, no estaba hablando de madera y cuerda animal. Estaba usando el lenguaje de su época para describir exactamente lo que hoy llamamos capacidad de disuasión nuclear. El programa nuclear iraní no es simplemente un proyecto de energía. Es el arco moderno de Elam. Una amenaza de alcance largo, que mantiene en jaque al estrecho de Hormuz, a Israel, a los aliados del Golfo y a medio mundo occidental. Y la pregunta que este versículo te plantea es tan simple como devastadora. Si Dios anunció el quiebre de ese poder hace más de 2600 años, y si estás viendo las noticias de este mismo año con los ojos abiertos, ¿cuándo comenzó realmente a cumplirse esta profecía? La respuesta que vamos a construir juntos en los próximos minutos va a cambiar la forma en que lees el mapa del Medio Oriente para siempre. Porque lo que Jeremías escribió sobre la dispersión del pueblo elamita es tan verificable con los datos demográficos de este mismo año que cuando lo escuches te va a resultar imposible seguir mirando las noticias de la misma manera. Sigamos leyendo Jeremías 49, versículo 36. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los esparcirá por todos esos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los fugitivos de Elam. No habrá nación a donde no lleguen sus fugitivos. Detente en esa frase exacta. No dijo que algunos huirían. No dijo que muchos emigrarían. Dijo que no existirá ninguna nación en el mundo a donde no lleguen los descendientes de Elam. Eso es lo que el profeta vio. Ahora mira lo que está ocurriendo. En el año 2023, el Banco Mundial publicó un informe que describió la situación migratoria iraní como una de las mayores crisis de fuga de talento registradas en la historia de cualquier nación del siglo XXI. Más de 4 millones de profesionales altamente calificados habían abandonado el país en una sola década. Médicos, ingenieros, científicos, académicos. Hoy, en el año 2026, las comunidades iraníes están establecidas de manera permanente en los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y España, en Argentina, México,
Colombia, Turquía y docenas de naciones más. No habrá nación a donde no lleguen sus fugitivos. 2.600 años de anticipación verificados con datos del Banco Mundial. Pero la dimensión arqueológica de este texto es aún más fascinante. Los registros cuneiformes babilónicos, descubiertos en las excavaciones de Nínive, documentan que los mercaderes elamitas estaban presentes en todo el mundo antiguo. Jeremías no inventó nada. Amplificó y dirigió hacia un horizonte futuro una realidad que Dios ya había diseñado en el ADN cultural de Elam. ¿Por qué dispersar a un pueblo es un instrumento del juicio divino? Porque es la forma más profunda de desmantelar un sistema de poder. Un pueblo cohesionado puede sostener un régimen. Un pueblo disperso en 100 naciones pierde esa capacidad de manera gradual pero definitiva. Versículo 38. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré de allí al rey y a los príncipes, dice el Señor. Al rey y a los príncipes, no al pueblo. Al liderazgo. A la estructura de poder que financia y sostiene el sistema. En el Irán de 2026, ese liderazgo tiene nombres. Son los ayatolás del Consejo de Guardianes y los generales de la Guardia Revolucionaria. Esta profecía no es vaga ni simbólica. Es un organigrama de demolición divina. Comparte este mensaje con alguien de tu familia hoy. Hay personas que necesitan esta perspectiva para enfrentar las noticias sin miedo. Pero lo más impresionante está en lo que viene después. Jeremías 49. No termina con el quiebre del arco. Cuando escuches el último versículo, va a cambiar la manera en que ves no solo a Irán, sino a Dios mismo. Para entender completamente el misterio de Elam, necesitas ver el mapa profético completo. No el mapa político de hoy con sus fronteras en disputa y sus alianzas cambiantes, sino el mapa que 3 libros bíblicos distintos están dibujando simultáneamente, con una coherencia que desafía cualquier explicación puramente humana. Jeremías ve el arco roto y el pueblo disperso. Ezequiel, escribiendo en la misma época, ve exactamente al mismo pueblo unido en una gran alianza militar marchando desde el norte. Y Daniel, décadas más tarde, ve el choque final entre 2 bloques de poder por el control de los recursos energéticos del mundo. 3 profetas, 3 siglos distintos, un mismo escenario convergente. Y tú y yo estamos viviendo en el punto exacto donde esas líneas se intersectan. Ezequiel 38, versículo 5. Persia, Etiopía y Libia con ellos. Persia es el nombre bíblico exacto de Irán. Y Ezequiel los coloca en la gran alianza liderada por Gog, el príncipe de Rosh, identificado como la región que hoy corresponde a Rusia. Esta alianza, compuesta por Rusia, Irán y Turquía, no es una construcción teológica abstracta, es un bloque geopolítico activo. Hoy tiene tratados militares, bases en Siria y reuniones estratégicas llamadas el Proceso de Astana. Ezequiel la describió hace 2600 años. Conecta ahora esto con la caída de Damasco. Para que la Alianza del Norte se mueva hacia Israel, necesita un corredor terrestre libre. Ese corredor siempre pasó por Siria, y Siria siempre fue controlada por Damasco. Isaías 17 profetizó que Damasco se convertiría en ruinas. El colapso del régimen sirio no fue un accidente geopolítico, fue la apertura del corredor. El arco de Elam se quiebra, la ruta de Damasco se despeja, la alianza tiene el camino abierto. Hay algo que los analistas militares, los expertos en geopolítica y los comentaristas de noticias nunca podrán encontrar en sus modelos de predicción. Algo que ningún algoritmo de inteligencia artificial, por más sofisticado que sea, puede calcular en sus proyecciones sobre el Medio Oriente. No porque la información sea secreta, ni porque requiera acceso privilegiado a documentos clasificados, sino porque está escrita en Jeremías 49 y contradice de manera radical todo lo que la lógica humana dictaría para el destino de un pueblo que ha sostenido un régimen opresor durante décadas. Versículo 39. Escúchalo con cuidado. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. En los postreros días, Dios hará volver a los cautivos de Elam.
Eso lo cambia absolutamente todo. La misma profecía que anuncia el quiebre del arco nuclear, la caída de los príncipes y la dispersión global de un pueblo, termina con una promesa de restauración, no de destrucción final, no de extinción ni de abandono, de restauración. Esto no es un error de traducción ni una interpretación teológica forzada. Está escrito en el texto original hebreo con total claridad. Ahora, ¿qué significa específicamente esa restauración en el contexto profético completo? Aquí es donde la arqueología y la historia convergen. En Hechos capítulo 2, versículo 9. Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, el texto enumera específicamente los pueblos presentes en Jerusalén. Y entre ellos, con nombre y apellido, están los elamitas. El texto dice literalmente, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. 600 años después de la profecía de Jeremías sobre la dispersión de Elam, había elamitas en Jerusalén el día del Pentecostés. Escucharon el Evangelio en su propia lengua y lo llevaron de regreso a su tierra. La restauración que Jeremías profetizó no era solamente geopolítica, era espiritual. Era el regreso, no a un territorio, sino a una relación con el Dios que los había juzgado. El arco se quiebra para que la mano que lo sostenía pueda abrirse y recibir algo completamente distinto. Esta es la dimensión que más importa hoy. Porque hay personas en Irán, ahora mismo, en el año 2026, hambrientas de esta verdad. Según informes de misiones, Irán tiene hoy uno de los movimientos de conversión al cristianismo más acelerados del planeta, invisible para los medios. Millones de personas buscando en el Evangelio lo que 45 años de régimen no pudo darles. Eso es Jeremías cumpliéndose en tiempo real. Permíteme preguntarte algo directamente. Cuando miras las noticias sobre Irán, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Miedo por la amenaza nuclear? ¿O ves ahora que detrás del régimen hay millones de cautivos que el mismo Dios prometió restaurar? Esa pregunta no es retórica. El misterio de Elam no es un misterio de destrucción. Es un misterio de soberanía divina que abarca 6 siglos de historia verificable. El arco se quiebra. Los príncipes caen. Los cautivos son dispersados. Y en los postreros días, los cautivos regresan. Regresan al Dios que los conoció desde antes de que existieran las fronteras que hoy dividen el mundo. Ese es el mensaje que los noticieros nunca podrán darte. Que detrás de cada crisis geopolítica hay un Dios que tiene el control absoluto. Si este análisis ha conectado algo en tu interior, ve al comentario fijado ahora mismo. He dejado ahí una pregunta para ti. Comparte este video hoy. Hay personas en tu círculo que consumen noticias con miedo y necesitan esta luz para pasar del pánico a la certeza. En el próximo análisis vamos a ver quién está marchando por ese corredor que Damasco dejó abierto. Su nombre era Ezequiel.